Bien amigos, empezamos el programa y vamos a iniciar recibiendo a nuestro primer invitado. El destacado constitucionalista Joseph Campos nos acompaña el día de hoy para analizar justamente toda esta coyuntura política que vive en nuestro país. Doctor Joseph Campos, un gusto tenerlo. Buenas noches. Buenas noches, Carlos, a tu disposición. Doctor Joseph Campos, vamos en un primer momento en analizar pues la intervención que se ha pedido de la Organización de Estados Americanos. Se viene una comisión especial, un pedido hecho justamente por el gobierno de Pedro Castillo, básicamente por el presidente, ¿no? Ante la amenaza, según él, de un golpe de Estado. Como constitucionalista, como hombre de leyes, ¿qué interpretación le da a toda esta situación? Bueno, en primer lugar creo que los que establecen que no es necesario, que debemos oponernos a la venida de la comisión que va a armar la OEA, creo que es un esfuerzo, además de inútil, creo que contraproducente. Yo soy de los convencidos que una visita de la OEA es quizás la única oportunidad donde también se va a escuchar a la oposición y se podrá demostrar que la situación, la grave perturbación a la vida democrática, que es lo que alega el gobierno, tiene justificaciones en la realidad. Lo que ciertamente es que también hay que tener en cuenta que la Carta Democrática Interamericana propone diversos escenarios para provocar intervenciones en la OEA y también para establecer las consecuencias. Lo cierto es que los alcances de los artículos que ha invocado la nota diplomática peruana se restringen al artículo 17 y 18 de la Carta Democrática, y en ambos artículos el 17 establece una serie de levantar información y lo que dice el 18, que es lo que va a justificar la visita, establece una visita que dará un informe, pero que en nada afectará el proceso democrático y lo que se esté desarrollando en el país. Ese artículo 18 ni el 17 podría provocar directamente una consecuencia más allá de un informe que eventualmente puede sonar a sancionador, pero que nuevamente, o sea, cuando venga acá la comisión, estará obligado a escuchar a las partes, al gobierno, pero también a la oposición. Y si, por ejemplo, a propósito de la presentación que desarrollaste, si solamente se le mostrara a la OEA el caso de Daniel Soria, la victimización que alega el gobierno se disuelve, porque evidentemente lo que ha ocurrido con el caso de Daniel Soria es una clara muestra de la arbitrariedad y el autoritarismo y la violación a la Constitución que hizo el presidente de la República con el que ahora es premier, pero que fue el ministro entonces, Aníbal Torres. Entonces, yo no tengo tanta... O sea, es más, creo que ha sido un error político del gobierno el haber hecho intervenir a la OEA en las condiciones que se están desarrollando este tema. Ahora bien, el día de hoy también ha ocurrido algo torpe, que fue impulsado desde el Congreso, de pedirle una consulta, porque claro, el autor de la consulta dice que no es una consulta porque no la llama así, pero cuando yo le pido una interpretación al Tribunal Constitucional sin que exista un conflicto directo y específico, le estoy consultando. Y la competencia contenciosa no la tiene el Tribunal Constitucional peruano. Puede haber otros tribunales probablemente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una competencia contenciosa y una competencia consultiva, pero ese no es el caso del modelo peruano. El modelo peruano no contempla la consulta. Entonces, eso podría generarle una lectura, una interpretación contraria a lo que creo que correspondería, que es que el señor Castillo está utilizando el 117 no para garantizar una inmunidad, sino para garantizar una impunidad. Ahora, sin embargo, acá también podríamos decir es una ventaja que se le da a Pedro Castillo, ¿no? Porque esta decisión que tuvo el presidente del Congreso, el señor Williams, de mandar al TC esta consulta respecto a la interpretación del artículo 117 de la Constitución, bueno, lo deja un poco mal parado al titular del Congreso, ¿no? Es una torpeza porque
Claramente el tribunal no tiene una facultad para pronunciarse sobre un artículo de la Constitución si no es en el marco de un conflicto específico. O sea, hay un debate donde se tiene que aplicar 117. Pero es un debate, un proceso de amparo, un proceso de habeas corpus, un proceso conflicto competencial, una acción de inconstitucionalidad, donde se tenga que aplicar el 117. Ahí puede interpretar, ese es el escenario en el que se expresa un conflicto, por eso es que tiene una competencia contenciosa. En cambio, cuando no hay un conflicto y le pregunto, oye, ¿cómo es este 117? Eso es consulta. Ya está adelantando opinión, en todo caso. Es como... Y no solo eso, sino que se lo rechazan y cómo se lee políticamente. Que el Tribunal Constitucional ha dicho que el 117 no merece interpretación, por decirlo. Ajá. No puede adelantar opinión. No se empodera. No puede adelantar opinión en torno a esto, o sea, no lo puede hacer y es lo que se le había solicitado. Ahora, ¿qué hacer entonces? Esto ha regresado al Congreso y el Congreso va a tener que decidir cuál va a ser el futuro de la petición que ha hecho la fiscal de la Nación en esta acusación constitucional. No, lo que pasa es que lo que ha hecho el tribunal es establecer, a ver, primero, distingamos lo que ocurrió. Ajá. El Congreso pidió en el marco de un proceso de conflicto competencial donde se está discutiendo si el Poder Judicial puede pronunciarse sobre las competencias exclusivas del Congreso. Y pone unos procesos judiciales donde se ha obtenido la suspensión de votaciones, de ese es un escenario, del pueblo, etc. Ahí va a resolver el TC. Ahí va a resolver el conflicto competencial. Respecto a la otra cosa es el proceso el procedimiento de acusación constitucional que ha activado la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación. Entonces es ahí donde todavía el Congreso, que es uno de los intérpretes, ojo, el Congreso, el propio Ejecutivo, todos interpretamos la Constitución. Solamente que cuando hay diferencias de interpretaciones hay un Supremo, que es el Tribunal. Entonces el Congreso podría interpretar la Constitución que el 117 protege la gobernabilidad y la protege incluso contra quien mal ejerce. Entonces, porque claro, lo que hay que entender es que el 117 no contiene un privilegio y contiene una prerrogativa. ¿Cuál es la diferencia entre un privilegio y una prerrogativa? El privilegio es personal, le pertenecería a Pedro Castillo. En cambio, la prerrogativa del 117 protege la función, de la función de gobernar. Entonces, el Congreso podría interpretar que el 117 no incluye las situaciones que evidentemente merecen una investigación en consonancia, nuevamente, con la idea de que el 117 no protegería un espacio de impunidad. Pues bien, eso es lo que puede todavía pronunciarse. Y frente a eso, si por ejemplo el Congreso habilitara el camino para que se investigue preparatoriamente al presidente de la República, ahí ya el presidente tendrá y te podrá activar algún tipo de mecanismo de defensa constitucional para poner en el debate de la justicia constitucional precisamente si es que el 117 puede abrir el abanico por interpretación constitucional y comprender que estos 4 artículos que son propios de una realidad menos compleja y que hoy los enemigos del Estado ya no son el Perú ya no protege sus fronteras por la derecha y la izquierda, salvo por las migraciones, ¿no? Pero ya no tiene enemigos al sur, no tiene enemigos al norte, todo está pacificado. Los enemigos del Estado peruano pues son el terrorismo, la corrupción. Exacto. Ese es el enemigo, son enemigos internacionales. Pero ahora puede ocurrir lo siguiente, que el Congreso puede interpretar este artículo 117 al margen de estos 4 preceptos que usted señala: traición a la patria, impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, en fin, disolver el Congreso, y también el hecho de impedir la reunión y funcionamiento de los órganos electorales, del sistema electoral. O sea, esos 4 preceptos dice este artículo 117. Sin embargo, el Congreso puede, como bien dice usted, interpretar como una prerrogativa, pero también corre riesgo de... Ahí viene la suspensión del señor Castillo si esto prospera, pero luego puede llegar al TC y el TC puede decir: no, señor, con ustedes, señores congresistas, se han vuelto a equivocar, han interpretado mal la Constitución, y puede regresar Castillo al cargo. Ojo, lo que ha hecho el tribunal es que no tiene competencia para resolver consultas. Ojo, no le ha dado ninguna razón al presidente Castillo. Lo que ahora pudiera ir, ahí sí el tribunal podría decir: tiene razón,
porque no es el primer caso, y en ese sentido quiero rescatar lo que decía la otra vez Aníbal Quiroga. Bueno, Aníbal pues señala algo que es verdad. Por ejemplo, en la Constitución dice que solo se va al Tribunal Constitucional cuando en el Poder Judicial no le han dado la razón a aquel que pone un amparo o un habeas corpus. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, contra lo que dice expresamente la Constitución, ha dicho, eso está bien, pero cuando ocurra amparos para defender narcotraficantes o terroristas, ahí sí, a pesar de que se lo confirman, puede ir al Tribunal Constitucional. Es decir, por interpretación constitucional se ha llegado por un sentido interpretativo valioso, de que cuando se trata problemas como el narcotráfico o el terrorismo, el tribunal, donde la Constitución dice no, el tribunal ha dicho sí. Entonces, nuevamente, estas protecciones que son originarias con el Estado constitucional, la traición a la patria no tiene mayor discusión, pero todos estos otros 3 delitos que se señalan están referidos a la participación política. Cuando los enemigos centrales del Estado peruano en este momento, además de esos, puede ser precisamente el narcotráfico, el terrorismo. Sí, pues. Entonces, la corrupción. Llevar al extremo esa protección. Imaginemos, Carlos, que en este momento alguien encuentre infragante al presidente de la República acostado con una menor de edad. ¿Qué? O sea, que no se puede procesar al presidente por eso. Es absurdo, pues. O sea, lo que hay que hacer es que ese artículo del 117 está sometido a la posibilidad de una interpretación. Y claro, ¿cuáles van a hacerlo? Yo, por ejemplo, creo que aun cuando siguiera el camino de la acusación constitucional, yo creo que lo que no podría hacerse es una suspensión. ¿Por qué? Porque evidentemente el costo o la interpretación más importante, que es de procesar al presidente de la República, es lo que debería ir al tribunal y el tribunal cerrar ese tema, ¿no? Y con eso decir, sí, pues en algunas circunstancias, considerando que los medios probatorios son de una intensidad, deben ser más intensos, tiene que haber otro tipo de circunstancias, la flagrancia no se va a proteger, por ejemplo. El tribunal podría decir eso. Si encuentro en flagrancia a un presidente, por más presidente que fuera, yo lo tendré que llevar a un proceso y suspender al presidente, o llevarlo a un juicio político o a un antejuicio. Porque evidentemente la flagrancia tiene una fuerza suficiente como para que no estemos consagrando idioteces. O sea, encontramos violando a uno menor y que no le podemos hacer nada porque la violación del menor no está entre los 4 artículos, los 4 supuestos. Es una tontería. Claro, es eso lo que se pide, la reforma justamente parcial de estos artículos también de la Constitución para hacerlos mucho más viables. En todo caso, Pero se puede hacer por interpretación, Carlos. O sea, en realidad este tema de estar constantemente manoseando la Constitución al punto que algunos quieren, y creo que ya nos estamos dando cuenta para qué quieren los autoritarios que tener nuevas constituciones, porque las constituciones les ponen límites. Entonces, ahora por interpretación podría salir un camino que el Tribunal Constitucional podría cerrarlo, como te digo, en 2 escenarios, ¿no? Que el Congreso avance, que el presidente se defienda y esa defensa provoca un conflicto ante el tribunal y el tribunal lo resuelve. Listo. Pero el Congreso tampoco está seguro de querer activar esta interpretación como usted lo señala, y está apostando más por la vacancia. Quieren buscar los 87 votos, que es mucho más complicado. Yo soy una persona que no creo en la vacancia. Yo creo que lo que está aprobado, mira, yo no sé si es incapaz moral Pedro Castillo. Lo que sí sé es que es un incapaz en general. Y yo soy lo que me gustaría que se vaya, eso lo tengo claro. Pero francamente yo creo que la vacancia presidencial tiene que también en algún momento merecer un pronunciamiento del Tribunal Constitucional para que no se utilice. ¿Sabes qué? Puede ser que porque es antipático Castillo, porque es incapaz Castillo, nos parezca bien. Pero el problema es que lo que está demostradamente visto es que es muy abierto, es muy subjetivo esta moralidad que se exige para la incapacidad, que también puede ser utilizado para buenos presidentes, ¿no? Porque en realidad lo único que se necesita ahí son votos. Y ese es un problema. Yo creo que hay que entender que esa incapacidad moral, cuando uno revisa todas las vacancias, es muerto. Murió, pues. Renunció, pues. Viajó y sin permiso, saltó, que se confirma. No regresó también, pues, ¿no? O lo sentenciaron en el marco de lo que dispone el 117
hay sentencia, entonces todo se verifica al toque. Está incapacitado físicamente, está parapléjico, está bien, pues se verifica inmediatamente. O si está loco, que era el sentido de la incapacidad, claro, están bien. Entonces yo debo entender que a mí yo no soy de los que quieren la vacancia. A pesar de eso, yo sí debo reconocer que la vacancia forma parte del proceso político peruano. ¿Por qué digo esto? Porque Castillo es sucesor de Sagasti, Sagasti sucesor de Merino, y Merino es sucesor de Vizcarra, y Vizcarra lo sacaron por vacancia. Entonces, a pesar de que forma parte del proceso político, a mí me parece que nos estamos acostumbrando a usar el mecanismo de la vacancia para votar por otras razones que no son necesariamente la moralidad a los presidentes que no nos gustan, y eso también es incorrecto. Efectivamente, son temas que el Tribunal Constitucional, al menos en la gestión anterior, debió haber zanjado para evitarnos todos estos inconvenientes que tenemos actualmente, y no lo hizo. Estaba en su cancha, estaba en sus manos, pero no lo quiso hacer. En fin, ahora, yéndonos nuevamente al Poder Judicial, hay una acción disciplinaria contra la presidenta del Poder Judicial, y el día de hoy también ha salido la sala plena, en este caso la Corte Suprema, a decir de que un funcionario del Ministerio Público los está presionando. ¿Cómo ver eso? Pero hay fricciones en este poder del Estado. Bueno, es un grupo de humanos, o sea, son personas que responden a intereses de diversos tipos, ¿no? Incluyendo sus pasiones. Entonces, no he terminado de leer la resolución de la Junta Nacional de Justicia, pero ciertamente preocupa que hayan sido él, el doctor Walde y otro magistrado los que han sido señalados con una eventual sanción de destitución. Esa circunstancia, que puede ser no conozco, de repente es muy razonable, lamentablemente coincide con un momento donde el gobierno encuentra, ¿no?, argumentos para debilitar el control del Poder Judicial o el control del Ministerio Público. Entonces, es lamentable, ¿no?, que estas cosas ocurran. Yo, por ejemplo, el sentido de la oportunidad a veces coincide lamentablemente con la política, y hay alguien que se beneficia de eso. Entonces, evidentemente, por encima del detalle, lo objetivo es que en estas circunstancias una denuncia contra la presidenta del Poder Judicial y la denuncia de que hay fiscales del Ministerio Público que presionan al Poder Judicial, el único que se sale beneficiado es el gobierno, ¿no? Y eso es muy lamentable, ¿no? En todo caso, la crisis política va a venir, hay que esperar a esta misión de la OEA, como usted ha manifestado, que en buena hora que venga para que se sepa finalmente in situ la realidad del país. Ahora, sí quisiera destacar el esfuerzo que ha hecho usted y la defensa que tuvo en torno, pues, a esta injusticia que se había cometido contra el procurador Daniel Soria. Usted ha luchado finalmente para que se reincorpore. Usted lo tenía clarísimo desde el primer día, que esto había sido una injusticia, una ilegalidad y que iba contra la Constitución. Al final se le dio la razón al doctor Joseph Campos. Pero la pregunta es, ¿cuándo el señor Daniel Soria ya va a asumir plenamente sus funciones y cuál debe ser también el derrotero finalmente de su labor? El viernes yo lo acompañé y ya tomó posesión del cargo. Por cierto, se activan voces. A ver, la primera denuncia de su vida que tuvo el procurador Soria ocurrió cuando salió del poder, porque evidentemente lo que se quería era aplanarlo, no solamente con la salida del cargo, sino que además llenarlo de situaciones para que aparezca el debate, sí, en torno a su presencia. Pero el tema está en que Daniel Soria es una persona con integridad. Yo lo conozco, o sea, en realidad la defensa me llena de orgullo, y de satisfacción, porque ha ayudado a un amigo, hemos defendido los derechos fundamentales, pero sobre todo hemos corregido al gobierno de un comportamiento autoritario. En realidad, cuando defendemos los derechos de Soria, en realidad el Estado constitucional se fortalece.
porque lo que ha establecido en este momento, y ya no especulativamente, porque usted podrá invitar a cualquier abogado en este momento, o ya invitó, y podrán tener sus interpretaciones de lo que viene a ser una violación a la Constitución, de lo que viene a ser un delito, que además el señalado de la comisión de un delito siempre está con la presunción de inocencia. Pero cuando se viola la Constitución, hemos tenido de los que opinan y lo que está confirmado. Y lo que ahora es que tenemos en este momento con la resolución judicial de Daniel Soria es la confirmación de que el presidente de la República violó la Constitución. Él y Aníbal Torres. Entonces, esto ya está confirmado, está en una decisión judicial que esperemos se confirme, pero el proceso de amparo tiene una particularidad, como es un proceso que defiende derechos fundamentales, se puede actuar inmediatamente y el juez ha dictaminado que sus efectos sean inmediatos. Entonces, ¿eso qué tiene como consecuencia? Que mientras que estuvo resistiéndose miércoles, jueves y viernes, el día jueves pusimos un recurso pidiéndole que, uno, multen al presidente, multen al ministro, dos, que informen al Ministerio Público para que lo denuncien, tres, que oficien al presidente de la República para que comine el cumplimiento al ministro de Justicia, o si no, ya están en una nueva violación a la Constitución, porque el Poder Ejecutivo está obligado a cumplir y hacer cumplir. A las 3 de la mañana del día siguiente cumplió el Ejecutivo. Entonces, lo que creo que es importante establecer es que Daniel Soria ha abierto dos derroteros importantes y que la oposición, la política no responde. Los que están haciendo política es usted, los periodistas, los profesores constitucionales y diversos agentes y menos los políticos. Pero lo que hay en este momento es lo siguiente. Daniel Soria abrió un derrotero cuando denunció por primera vez al presidente de la República. Claro. ¿Eso le costó el cargo? Le costó el cargo. Y ahora hay una sentencia de la justicia constitucional que ha dicho que eso ha sido una arbitrariedad y una violación a la Constitución, una violación a los derechos de Daniel Soria. Entonces, pareciera que aquí no hay inteligencia política. En este momento ya no hay forma de discutir. Hablen cuando venga la OEA, enséñenle nomás la línea de tiempo y enseñen la sentencia del juez constitucional. Obstrucción a la justicia, clarísimo. Se le va a acabar toda la victimización. Ahí está evidente, es un caso clarísimo de obstrucción a la justicia, porque el procurador Daniel Soria denunció en diciembre del año pasado al presidente Castillo por patrocinio ilegal y abrió las puertas del caso de Tarata, del puente Tarata. Entonces, y ahí hablamos de Karen López, o sea, él fue quien comenzó a jalar el hilo de la madeja. ¿Y qué hizo el gobierno? Simplemente lo votó. Y ahora la justicia lo responde. Entonces, como bien dice usted, es una clara muestra, evidente, infallable, de la obstrucción clara a la justicia por parte de Pedro Castillo y compañía. Doctor Campos. Ciertamente creo que lo que ahora corresponde es que otros tomen el pañuelo. Yo ya me zafé de la Procuraduría General del Estado porque eso no es mi trabajo. Mi trabajo es defender a Daniel Soria. Pero Daniel Soria se defendió, ahora está, seguramente no faltarán los que van a tratar de maltratarlo. Lo que sí le digo es su integridad está a prueba de balas. Con decirte, mira, Daniel Soria es profesor de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad del Pacífico, profesor de Ciencia Política y Derecho Constitucional de la Universidad Católica y ha sido por años secretario y subsecretario general de la Universidad Católica. O sea, su entereza, su competencia profesional y personal está fuera de discusión. Pero no faltarán aquellos que tratarán de maltratarlo ahora. Entonces, es parte de la resonancia de los gritos que son acólitos a Castillo, pero ciertamente acá alguien habrá que tomar la posta. Ahí está. Ya la justicia, el derecho ha declarado que es una violación a la Constitución. A ver qué se hace con eso. Eso ya lo tendrá que hacer los que están abocados directamente a este tema. Desde ya yo solamente quiero rescatar la tarea de mi equipo, la paciencia. Nos avisaron que incluso han estado averiguaciones sobre mi familia, sobre mi patrimonio, ¿no? Y eso tendremos que entender lo que es parte del juego de aquellos que tenemos la responsabilidad de defender
y como alguna vez lo hemos hecho dentro y fuera del país, los derechos de las personas. Doctor Joseph Campos, todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo, la confianza obviamente por la excelente labor que usted viene cumpliendo y obviamente también por sus valiosos puntos de vista. Muchísimas gracias, doctor Joseph Campos. Un abrazo fuertísimo. Gracias, Carlos. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas Saludos. noches.